con el Chueco al comando de este buque de terciopelo. 11:23 en toda la República, 11:22 minutos en toda la República Argentina. Ya estamos en vivo y en directo nuevamente. Después de haberlo escuchado al analista economista, Fabián Medina. Y ahora nos vamos a meter en lo que tiene que ver con la reforma laboral, que no será, por lo menos en los tiempos inmediatos, en lo que respecta a lo inmediato. Vamos a ver unos cuadros que tenemos preparados mientras vamos a entrevistar y escuchar a la doctora Verónica Vidal. Ella es experta en Derecho del Trabajo por la Universidad de Sevilla, España, embajadora de las normas internacionales de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, docente en Teoría General del Derecho del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires y en cursos de actualización y posgrado, formadora de formadores de género de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, integrante de la red de profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA y de la Comisión Directiva del Grupo de Estudios de Derecho Social, publicista en materia de Derecho del Trabajo, Género y Derechos Humanos, funcionaria del MTE y el SS en el periodo 2006-2015 y actualmente cumple la función de relatora de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, más que muy calificada para hablar de este tema y el freno que le ha puesto la justicia a la reforma laboral por la presentación que realizó la Confederación General del Trabajo y otros organismos. La saludamos, le damos los buenos días. Doctora, ¿cómo estás? Francisco El Chueco Paz te saluda. Hola, buenos días, Francisco. Bueno, un gusto saludarlos. Bueno, un gusto para nosotros también en esta primera oportunidad que tenemos para charlar contigo. Mucho para aclarar, mucho para tener en cuenta en función de lo que está aconteciendo en materia jurídica en el ámbito nacional. En lo que respecta al trabajo, ¿cómo ves la medida que ha interpretado la justicia como correcta en estos momentos? Sí, bueno, primero decir que esta norma, digamos, ómnibus, que un poco reitera lo que ya se intentó introducir con el decreto 7023, recordarán también, ¿no? Que de igual manera que con esta sentencia, que este pronunciamiento que vamos a un poco comentar ahora y que se dictó ayer, también está suspendido. Luego se intentó con la ley de bases, y digo se intentó porque se reproducen también muchas normas que ya estaban insertas en el decreto 7023 y que ahora se profundizan con esta ley de modernización laboral. Bueno, por supuesto va increyendo la gravedad de la afectación de derechos individuales y colectivos de las personas trabajadoras y, por supuesto, bueno, la confrontación con las normas constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos. Por eso ha generado muchísima conflictividad. No solo, y bueno, cuestionamientos de distintas organizaciones sindicales, incluso de la nuestra, de quienes representan a los empleados y empleadas judiciales, porque además esta reforma incorpora un acuerdo que celebró Adorni con el ministro de Justicia de la ciudad, mediante la cual se transfieren las competencias, es decir, la facultad de poder actuar de nosotras, quienes integramos la Justicia Nacional del Trabajo, a la ciudad de Buenos Aires. Las competencias, es decir, la posibilidad de intervenir, no los empleados, no las personas, no los jueces y juezas, lo cual esto también ha desatado una gran conflictividad y por eso lo menciono, porque también hay acciones que ha articulado la CGT y nuestra organización sindical, tendiente también a suspender esta transferencia que nos dejaría sin competencias y sin la posibilidad de intervenir en estos conflictos que son tan caros, ¿no? Para conflictos sociales que son tan importantes para la defensa del Estado social y democrático de derecho. Entonces, tenemos por un lado una cautelar
dictada en primera instancia, que obtuvo nuestra entidad sindical, que suspende cautelarmente, provisoriamente también, esa transferencia de competencias, lo cual nos permite intervenir. Y por otro lado, el día de ayer, el juzgado, el juez titular a cargo del juzgado 63 de la Justicia Nacional de Primera Instancia, Nacional del Trabajo, el doctor Raúl Ojeda, dictó también una medida cautelar provisoria, haciendo lugar a la solicitud de la Central Obrera de la CGT, no ya respecto de, como decíamos antes, de esta cuestión referida a la transferencia, a la pérdida de competencias y al cierre y disolución. Lo reitero para que se tome cuenta, digo, la sociedad tal vez no está al tanto, el cierre de uno de los fueros, digamos, los tribunales de la Justicia Nacional del Trabajo. En este caso, la CGT impugna a través de esta acción toda una serie de, la mayoría, digamos, del articulado de la ley de modernización. Entonces, esta cuestión está referida a esas normas, no ya a la cuestión de la transferencia, el cierre de la Justicia Nacional del Trabajo, que reitero, hay una cautelar por ahora respecto de ese tema, sino la suspensión, que es lo que decide el doctor Ojeda, suspensión de por lo menos 82 artículos que integran la ley de modernización laboral de manera precautoria, porque esta medida, que es provisoria y cautelar, tal vez será apelada, han dicho desde el Poder Ejecutivo que será apelada, pero luego, no obstante, lo que se resuelva al respecto va a continuar, como decimos técnicamente, sobre el fondo, es decir, respecto de la declaración o no de la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de todas estas series de normas. Pero por el momento no son aplicables. Estamos con la doctora Verónica Vidal, es experta en Derecho del Trabajo, hablando de esta medida que se ha tomado. Ahora, por lo que decías y analizando el principio de tu alocución, Doc, entiendo que hubieron dos reformas laborales en esta gestión gubernamental de Milei, ¿no? Una de ellas en el 70-2023 y otra a través del Poder Legislativo, que es la que conocemos como modernización laboral. Y la ley de bases. Y la ley de bases, mamá. Mamita querida. No, es muy complejo. Mamita querida. O sea que no importa lo que haga la justicia ahora o lo que presenten las confederaciones de trabajo, las asociaciones civiles o lo que fuere, en algo nos van a dinamitar desde el punto de vista laboral. A algunos derechos, digo, estoy siendo pesimista, perdón, ¿no? Esto es worst case escenario. Algunos derechos vamos a perder. Es cierto que cuando se da una retrogradación de derechos, y de esto sabemos mucho las mujeres y bueno, las diversidades, ¿no? Que cuando se retrocede cuesta mucho recuperar esos derechos. Pero lo cierto es que hasta el momento, bueno, esta ley no se aplica. Esta ley no está pudiendo ser aplicada justamente por la magnitud de afectación de derechos. Y bien lo dice el doctor Ojeda, que toma esta medida provisoria por la afectación que puede generar la aplicación de estas normas, que tal vez cuando se resuelva, como decía antes, sobre el fondo y se declaren inconstitucionales, es decir, que confrontan con nuestra Constitución Nacional y por lo tanto son inaplicables,
o que confrontan con los tratados internacionales de derechos humanos, la gravedad de que se inicien a aplicar y luego se declaren inválidas, por supuesto genera perjuicios para la sociedad. Por lo tanto, creo que todos y todas deberíamos celebrar esta medida tan razonada, tan fundada, que ha adoptado el doctor Ojeda, y como él bien dice, también en términos de mantener la paz social, ¿no? Hasta el momento que se resuelva sobre el fondo. Porque pensemos también, no solo esto, ¿no? Que, como comentábamos recién, el decreto 7023, magnánimo, en enero, con poca discusión y debate, luego la ley de bases y puntos de partida también se aprobó de esta forma, y ahora la ley de modernización laboral, que como decía, profundiza la retrogradación de derechos, es decir, nos vuelve a una etapa, digamos, preindustrial, ¿no? en la que las organizaciones sindicales no estaban reconocidas, el derecho de huelga afectado, la posibilidad de tener actividad sindical, de ejercer la libertad sindical de manera plena, porque, bueno, no nos da el tiempo tal vez de explicarlo, pero la afectación de estas normas, de esta norma, de la Ley de Modernización Laboral, afecta derechos individuales, es decir, de las personas trabajadoras, sí, claro, pero también de la representación de estas personas, que son los gremios, los sindicatos, y la posibilidad de ejercer la libertad sindical, que, como ha dicho la Corte Interamericana, cumple una importante función social, el ejercicio de la libertad sindical, que comprende la negociación colectiva, por supuesto, asociarse libremente para la defensa de los fines de vida y de trabajo de las personas trabajadoras, y ejercer el derecho de huelga. Todo esto que comprende la libertad sindical cumple una función social, porque es la que permite, digamos, la realización de otros derechos, ¿no? Por eso interviene la CGT y muchas organizaciones sindicales haciendo planteos judiciales, porque la afectación de la libertad sindical, que está gravemente herida en esta norma, a través de esta norma, es la que permitiría, digamos, asegurar otros derechos o los restantes derechos, ¿no? Es la posibilidad de las personas trabajadoras que, aunando, digamos, sus intereses y de manera solidaria, permiten compensar esa desigualdad estructural de poder que hay entre capital y trabajo, y de manera colectiva, ¿no? A través de el conflicto, la huelga, que, reitero, se ve gravemente afectada, sí, claro. Tiene la posibilidad de que la contraparte se siente a negociar las condiciones de trabajo y salariales en una relación de mayor equilibrio, ¿no? Esto se ve gravemente afectado. Entonces es importante que se haya dictado esta medida provisoria hasta que se resuelva si es inconstitucional, es decir, si confronta con la Constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, que en nuestra Constitución Nacional, a partir de 1994, en el artículo 75, inciso 22, están incorporados con jerarquía constitucional. Por eso el doctor Ojeda dice, da respuesta a, digamos, muy acabada a los cuestionamientos que hace el Poder Ejecutivo, que ha hecho el Poder Ejecutivo, cuando se le dio traslado
porque esto es una medida cautelar contra el Estado. Entonces se le dio traslado al Estado para que pueda también hacer sus planteos. Esto es importante, ¿no? Porque ha tenido esa oportunidad de defensa y de esgrimir sus argumentos, y es justamente en base a esos argumentos que el doctor Ojeda resuelve, ¿no? Y justamente toma varias cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, plantear que lo que está haciendo la justicia independiente es cumplir con su rol como control de los otros poderes en un sistema republicano, ¿no? Cada uno tiene su función en la división de poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y entre estos poderes se controlan, ¿no? El doctor Ojeda dice, bueno, yo no hago más que cumplir con este rol, y si bien el Poder Ejecutivo plantea, bueno, esta fue una norma que, a diferencia de, como decíamos antes, el decreto 7023, que fue un decreto del Ejecutivo, que no pasó por el Congreso, esta norma sí pasó por la Cámara de Diputados, de Senadores, con mucha velocidad, sin posibilidad de debate público, pero se aprobó. Entonces, hasta esto analiza el doctor Ojeda, dice, sí, bueno, es cierto que tienen legitimidad estos actos del poder público, coincido con esto, sin embargo, tienen que pasar el tamiz de la Constitución. Claramente. Es decir, justamente estos actos, para ser legítimos, tienen que, digamos, ser acordes a nuestra Carta Magna, ¿no? A lo que establece la Constitución. Y cuando revisa, digamos, sin profundizar, porque después se va a extender sobre eso, cuando revisa, se da cuenta que hay una verosimilitud del derecho calificada porque hay una grave afectación de normas constitucionales ya de manera precautoria. Sí. Doctora, me están diciendo que se están arbitrando los medios para invitarla a usted y al doctor Ojeda a una actividad de formación aquí en la provincia de San Luis, así que me pone de muy buen modo poder tenerla aquí en la provincia, conjuntamente con el doctor Ojeda. Pero para el cierre de esta entrevista, quiero hacerle una pregunta concreta, que por ahí se me tilda de pesimista, o yo mismo me tildo de pesimista con este tipo de cosas. ¿Cree que va a proliferar la inconstitucionalidad de esta regulación, de esta legislación, o que va a levantar alguna bandera de éxito el gobierno nacional en materia laboral con esto? Lo voy a decir en términos no jurídicos, es una batalla campal que ha generado, a diferencia de lo que se plantea, ¿no? Que intenta poner fin con la industria del juicio, que en realidad es una industria de incumplimiento, porque si no hubiera incumplimiento de una de las partes no habría, digamos, litigiosidad. Claro. Esto realmente no termina acá. Yo creo que sin lugar a dudas, no puede atravesar el tamiz de constitucionalidad y tampoco contrastar, pasar el de convencionalidad, es decir, que se ajuste a los tratados internacionales de derechos humanos, sobre todo la Convención americana y lo que ha dicho la Corte Interamericana, que es la intérprete última de la Convención americana, en la opinión consultiva 27, que interesa mucho a las organizaciones sindicales, porque se ha expedido respecto del alcance de la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, y su relación con el derecho al trabajo, es decir, que la posibilidad de defender los derechos individuales de las personas trabajadoras es muy claro que confronta con el articulado de la Constitución Nacional abiertamente, flagrantemente, porque, lo voy a decir de modo muy sencillo, invierte los términos de
la compensación que se busca a través del derecho del trabajo entre capital y trabajo, es decir, esa desigualdad estructural que hay entre la persona trabajadora y el empleador se busca compensar a través de normas protectorias, que es lo que manda el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Esta norma invierte los términos, claro. Es decir, incrementa los poderes de el empleador, desprotegiendo a la persona trabajadora, deslaboralizando la situación, la relación, ¿no? Y afectando normas de carácter constitucional y derechos humanos fundamentales. De modo que yo creo que, por supuesto, no sabemos qué es lo que va a suceder en el futuro, pero claramente como opinión, digamos, personal y de conocimiento técnico, me parece que es flagrante la inconstitucionalidad de estas normas. Doctora, ahí en nuestros comentarios en el chat de YouTube le manda saludos a la gente del Centro de Asistencia al Trabajo, y en mi chat personal el presidente del Centro de Asistencia al Trabajo también le manda una salutación y bueno, me confirma que van a intentar arbitrar los medios para que pueda venir aquí a la provincia de San Luis. Por mi lado, agradecerle por la claridad en los conceptos y también por la ferviente sinceridad de esto, y por supuesto dándonos cuenta de lo que realmente va a pasar y lo que puede llegar a pasar en el caso de que las condiciones estén dadas para que esta situación mejore por esta flagrancia de inconstitucionalidad que tiene esta reforma que se ha generado. Le agradezco muchísimo estos minutos y seguramente vamos a volver a charlar nuevamente, doctora. Bueno, les devuelvo el saludo al Centro de Asistencia Laboral, a Luis Armento, y a ustedes, por supuesto, también agradecerles por esta oportunidad de conversar sobre estos temas que nos afectan a la sociedad en su conjunto, ¿no? Totalmente. Así que muchas gracias. No, gracias a usted. Que tenga una excelente jornada. Igualmente. Ahí estaba la doctora Vidal.